Las venas abiertas de América Latina. Autoría de Eduardo Galeano. Capítulo 2. El rey azúcar y otros monarcas agrícolas. Las plantaciones, los latifundios y el destino. La búsqueda del oro y de la plata fue sin duda el motor central de la conquista. Pero en su segundo viaje, Cristóbal Colón trajo las primeras raíces de caña de azúcar desde las Islas Canarias y las plantó en las tierras que hoy ocupa la República Dominicana. Una vez sembradas dieron rápido retoños para gran regocijo del almirante. El azúcar, que se cultivaba en pequeña escala en Sicilia y en las Islas Madeira y Cabo Verde y se compraba a precios altos en Oriente, era un artículo tan codiciado por los europeos que, hasta en los ajuares de las reinas, llegó a figurar como parte de la dote. Se vendía en las farmacias, se lo pesaba por gramos. Durante poco menos de 3 siglos a partir del descubrimiento de América, no hubo para el comercio de Europa producto agrícola más importante que el azúcar cultivado en estas tierras. Se alzaron los cañaverales en el litoral húmedo y caliente del nordeste de Brasil, y posteriormente también las islas del Caribe, Barbados, Jamaica, Haití y la Dominicana, Guadalupe, Cuba, Puerto Rico. También Veracruz y la costa peruana resultaron sucesivos escenarios propicios para la explotación en gran escala del denominado oro blanco. Inmensas legiones de esclavos vinieron a África para proporcionar al rey azúcar la fuerza del trabajo numerosa y gratuita que exigía, combustible humano para quemar. Las tierras fueron devastadas por esta planta egoísta que invadió el Nuevo Mundo, arrasando los bosques, malgastando la fertilidad natural y extinguiendo el humus acumulado por los suelos. El largo ciclo del azúcar dio origen en América Latina a prosperidades tan mortales como las que engendraron en Potosí, Ouro Preto, Zacatecas y Guanajuato los furores de la plata y el oro. Al mismo tiempo, impulsó con fuerza decisiva, directa e indirectamente, el desarrollo industrial de Holanda, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. La plantación nacida de la demanda de azúcar en ultramar era una empresa movida por el afán de ganancia de su propietario y puesta al servicio del mercado que Europa iba articulando internacionalmente. Por su estructura interna, sin embargo, tomando en cuenta que se bastaba a sí misma en buena medida, resultaban feudales algunos de sus rasgos predominantes. Utilizaba por otra parte mano de obra esclava. 3 edades históricas distintas: mercantilismo, feudalismo, esclavitud. Se combinaban así en una sola unidad económica y social, pero era el mercado internacional quien estaba en el centro de la constelación del poder que el sistema de plantaciones integró desde temprano. De la plantación colonial subordinada a las necesidades extranjeras y financiada en muchos casos desde el extranjero, proviene en línea recta el latifundio de nuestros días. Este es uno de los cuellos de botella que estrangulan el desarrollo económico de América Latina y uno de los factores primordiales de la marginación y la pobreza de las masas latinoamericanas. El latifundio actual, mecanizado a medida suficiente para multiplicar los excedentes de mano de obra, dispone de abundantes reservas de brazos baratos. Ya no depende de la importación de esclavos africanos ni de la encomienda indígena. Al latifundio le basta con el pago de jornales irrisorios, la retribución de servicios en especies o el trabajo gratuito a cambio del usufructo de un pedacito de tierra. Se nutre de la proliferación de los minifundios, resultado de su propia expansión, y de la continua migración interna de legiones de trabajadores que se desplazan, empujados por el hambre, al ritmo de las zafras sucesivas. La estructura combinada de la plantación funcionaba, y así funciona también el latifundio, como un colador armado para la evasión de las riquezas naturales. Al integrarse al mercado mundial, cada área conoció un ciclo dinámico. Luego, por la competencia de otros productos sustitutivos, por el agotamiento de la tierra o por la aparición de otras zonas con mejores condiciones, sobrevino la decadencia. La cultura de la pobreza, la economía de subsistencia y el letargo son los precios que cobra con el transcurso de los años el impulso productivo original.
El nordeste era la zona más rica de Brasil y hoy es la más pobre. En Barbados y Haití habitan hormigueros humanos condenados a la miseria. El azúcar se convierte en la llave maestra del dominio de Cuba por los Estados Unidos, al precio del monocultivo y del empobrecimiento implacable del suelo. No solo el azúcar. Esta es también la historia del cacao, que alumbró la fortuna de la oligarquía de Caracas, del algodón de Maranhão, de súbito esplendor y súbita caída, de las plantaciones de caucho en el Amazonas convertidas en cementerios para los obreros nordestinos reclutados a cambio de moneditas, de los arrasados bosques de quebracho del norte argentino y del Paraguay, de las fincas de Jenequén en Yucatán donde los indios y yanquis fueron enviados al exterminio. Es también la historia del café que avanza abandonado desiertos a sus espaldas y de las plantaciones de frutas en Brasil, en Colombia, en Ecuador y en los desdichados países centroamericanos. Con mejor o peor suerte, cada producto se ha ido convirtiendo en un destino, muchas veces fugaz, para los países, las regiones y los hombres. El mismo itinerario han seguido, por cierto, las zonas productoras de riquezas minerales. Cuanto más codiciado por el mercado mundial, mayor es la desgracia que un producto trae consigo al pueblo latinoamericano que, con su sacrificio, lo crea. La zona menos castigada por esta ley de acero, el Río de la Plata que arrojaba cueros y luego carne y lana a las corrientes del mercado internacional, no ha podido, sin embargo, escapar de la jaula del subdesarrollo. El asesinato de la tierra de Brasil. Las colonias españolas proporcionaban en primer lugar metales. Muy temprano se habían descubierto en ellas los tesoros y las vetas. El azúcar, relegada a un segundo plano, se cultivó en Santo Domingo, luego en Veracruz, más tarde en la costa peruana y en Cuba. En cambio, hasta mediados del siglo XVIII, Brasil fue el mayor productor mundial de azúcar. Simultáneamente, la colonia portuguesa de América era el principal mercado de esclavos. La mano de obra indígena muy escasa se extinguía rápidamente en los trabajos forzados y el azúcar exigía grandes contingentes de mano de obra para limpiar y preparar los terrenos, plantar, cosechar y transportar la caña, y por fin molerla y purgarla. La sociedad colonial brasileña, subproducto del azúcar, floreció en Bahía y Pernambuco, hasta que el descubrimiento del oro trasladó su núcleo central a Minas Gerais. Las tierras fueron cedidas por la corona portuguesa en usufructo a los primeros grandes terratenientes de Brasil. La hazaña de la conquista habría de correr pareja con la organización de la producción. Solamente 12 capitanes recibieron por carta de donación todo el inmenso territorio colonial inexplorado. 12 capitanes, para explotarlo al servicio del monarca. Sin embargo, fueron capitales holandeses los que financiaron en mayor medida el negocio que resultó en resumidas cuentas más flamenco que portugués. Las empresas holandesas no solo participaron en la instalación de los ingenios y en la importación de los esclavos, además recogían el azúcar en bruto en Lisboa, lo refinaban obteniendo utilidades que llegaban a la tercera parte del valor del producto y lo vendían en Europa. En 1630, la Dutch West India Company invadió y conquistó la costa nordeste de Brasil para asumir directamente el control del producto. Era preciso multiplicar las fuentes del azúcar para multiplicar las ganancias, y la empresa ofreció a los ingleses de la isla de Barbados todas las facilidades para iniciar el cultivo en gran escala en las Antillas. Trajo a Brasil colonos del Caribe para que allí, en sus flamantes dominios, adquirieran los necesarios conocimientos técnicos y la capacidad de organización. Cuando los holandeses fueron por fin expulsados del nordeste brasileño en 1654, ya habían echado las bases para que Barbados se lanzara a una competencia furiosa y ruinosa. Habían llevado negros y raíces de caña, habían levantado ingenios y les habían proporcionado todos los implementos. Las exportaciones brasileñas cayeron bruscamente a la mitad, y a la mitad bajaron los precios del azúcar a fines del siglo XVII. Mientras tanto, en un par de décadas se multiplicó por 10 la población negra de Barbados. Las Antillas estaban más cerca del mercado europeo,
Barbados proporcionaba tierras todavía invictas y producía con mejor nivel técnico. Las tierras brasileñas se habían cansado. La formidable magnitud de las rebeliones de los esclavos en Brasil y la aparición del oro en el sur que arrebataba mano de obra a las plantaciones precipitaron también la crisis del nordeste azucarero. Fue una crisis definitiva. Se prolongó arrastrándose penosamente de siglo en siglo hasta nuestros días. El azúcar había arrasado el nordeste. La franja húmeda del litoral, bien regada por las lluvias, tenía un suelo de gran fertilidad, muy rico en humus y sales minerales, cubiertos por los bosques desde Bahía hasta Ceará. Esta región de bosques tropicales se convirtió, como dice Josué de Castro, en una región de sabanas. Naturalmente nacida para producir alimentos, pasó a ser una región de hambre, donde todo brotaba con vigor exuberante. El latifundio azucarero destructivo y avasallador dejó rocas estériles, suelos lavados, tierras erosionadas. Se habían hecho al principio plantaciones de naranjos y mangos que fueron abandonadas a su suerte y se redujeron a pequeñas huertas que rodeaban la casa del dueño del ingenio, exclusivamente reservadas a la familia del plantador blanco. Los incendios que abrían tierras a los cañaverales devastaron la floresta y con ella la fauna. Desaparecieron los ciervos, los jabalíes, los tapires, los conejos, las pacas y los tatúes. La alfombra vegetal, la flora y la fauna fueron sacrificadas en los altares del monocultivo a la caña de azúcar. La producción extensiva agotó rápidamente los suelos. A fines del siglo XVI había en Brasil no menos de 120 ingenios que sumaban un capital cercano a los 2 millones de libras, pero sus dueños, que poseían las mejores tierras, no cultivaban alimentos. Los importaban como importaban una vasta gama de artículos de lujo que llegaban desde ultramar junto con los esclavos y las bolsas de sal. La abundancia y la prosperidad eran como de costumbres simétricas a la miseria de la mayoría de la población que vivía en estado crónico de subnutrición. La ganadería fue relegada a los desiertos del interior, lejos de la franja húmeda de la costa. El certado, que con un par de reses por kilómetro cuadrado proporcionaba y aún proporciona la carne dura y sin sabor, siempre escasa. De aquellos tiempos coloniales nace la costumbre todavía vigente de comer tierra. La falta de hierro provoca anemia. El instinto empuja a los niños nordestinos a compensar con tierra las sales minerales que no encuentran en su comida habitual, que se reduce a la harina de mandioca, los frijoles y, con suerte, el tasajo. Antiguamente se castigaba este, entre comillas, vicio africano de los niños poniéndoles bozales o colgándolos dentro de las cestas de mimbre a la larga distancia del suelo. Nota del autor. Un viajero inglés, Henry Coster, atribuía la costumbre de comer tierra al contacto de los niños blancos con los negritos, que, según decía, contagian este vicio africano. Fin de la cita y fin de la nota del autor. Al nordeste de Brasil es en la actualidad la región más subdesarrollada del hemisferio occidental. Gigantesco campo de concentración para 30 millones de personas padece hoy la herencia del monocultivo del azúcar. De sus tierras brotó el negocio más lucrativo de la economía agrícola colonial en América Latina. En la actualidad, menos de la quinta parte de la zona húmeda de Pernambuco está dedicada al cultivo de la caña de azúcar y el resto no se usa para nada. Los dueños de los grandes ingenios centrales, que son los mayores plantadores de caña, se dan este lujo del desperdicio, manteniendo improductivos sus vastos latifundios. No es en las zonas áridas y semiáridas del interior nordestino donde la gente come peor, como equivocadamente se cree. El Sertão, desierto de piedra y arbustos ralos, vegetación escasa, padece hambres periódicas. El sol rajante de la sequía se abate sobre la tierra y la reduce a un paisaje lunar. Obliga a los hombres al éxodo y siembra de cruces los bordes de los caminos. Pero es en el litoral húmedo donde se padece hambre endémica.
Allí donde más opulenta es la opulencia, más miserable resulta la miseria, tierra de contradicciones. La región elegida por la naturaleza para producir todos los alimentos los niega a todos. La franja costera todavía conocida, ironía del vocabulario, como zona de mata, zona del bosque, en homenaje al pasado remoto y a los míseros vestigios de la forestación sobreviviente a los siglos del azúcar. El latifundio azucarero, estructura del desperdicio, continúa obligando a traer alimentos desde otras zonas, sobre todo de la región centro-sur del país, a precios crecientes. El costo de la vida en Recife es el más alto de Brasil, por encima del índice de Río de Janeiro. Los frijoles cuestan más caros en el nordeste que en Ipanema, la lujosa playa de la Bahía Carioca. Medio kilo de harina de mandioca equivale al salario diario de un trabajador adulto en una plantación de azúcar, por su jornada de sol a sol. Si el obrero protesta, el capataz manda a buscar al carpintero para que le vaya tomando las medidas del cuerpo. Para los propietarios o sus administradores sigue en vigencia en vastas zonas el derecho a la primera noche de cada muchacha. La tercera parte de la población de Recife sobrevive marginada en las chozas de los bajos fondos. En un barrio, Casa Amarela, más de la mitad de los niños que nacen mueren antes de llegar al año. La prostitución infantil, niñas de 10 o 12 años vendidas por sus padres, es frecuente en las ciudades del Nordeste. La jornada de trabajo en algunas plantaciones se paga por debajo de los jornales bajos de la India. Un informe de la FAO, Organismo de las Naciones Unidas, aseguraba en 1957 que en la localidad de Vitoria, cerca de Recife, las deficiencias de proteínas provocan en los niños una pérdida de peso de un 40% más grave de lo que se observa generalmente en África. En numerosas plantaciones subsisten todavía las prisiones privadas, pero los responsables de los asesinatos por subalimentación, dice René Dumont, no son encerrados en ellas porque son los que tienen las llaves. Pernambuco produce ahora menos de la mitad del azúcar que produce el estado de San Pablo y con rendimientos menores por hectárea. Sin embargo, Pernambuco vive del azúcar y de ella viven sus habitantes densamente concentrados en la zona húmeda, mientras que el estado de San Pablo contiene el centro industrial más poderoso de América Latina. En el nordeste ni siquiera el progreso resulta progresista porque hasta el progreso está en manos de pocos propietarios. El alimento de las minorías se convierte en el hambre de las mayorías. A partir de 1870, la industria azucarera se modernizó considerablemente con la creación de los grandes molinos centrales y entonces la absorción de las tierras por los latifundios progresó de modo alarmante, acentuando la miseria alimentaria de la zona. En la década de 1950, la industrialización en auge incrementó el consumo del azúcar en Brasil. La producción nordestina tuvo impulso, pero sin que aumentaran los rendimientos por hectárea. Se incorporaron nuevas tierras de inferior calidad a los cañaverales y el azúcar nuevamente devoró las pocas áreas dedicadas a la producción de alimentos. Convertido en asalariado, el campesino que antes cultivaba su pequeña parcela no mejoró con la nueva situación, pues no gana suficiente dinero para comprar los alimentos que antes producía. Como de costumbre, la expansión expandió al hambre. A paso de carga en las islas del Caribe. Las Antillas eran las Sugar Islands, las islas del azúcar, sucesivamente incorporadas al mercado mundial como productoras de azúcar. Al azúcar quedaron condenadas hasta nuestros días Barbados, las islas de Sotavento, Trinidad y Tobago, la Guadalupe, Puerto Rico y Santo Domingo, la Dominicana y Haití. Prisioneras del monocultivo de la caña en los latifundios de vastas tierras exhaustas, las islas padecen la desocupación y la pobreza. El azúcar se cultiva en gran escala y en gran escala irradia sus maldiciones. También Cuba continúa dependiendo en medida determinante de sus ventas de azúcar, pero a partir de la reforma agraria de 1959 se inició un intenso proceso de diversificación de la economía de la isla, lo que ha puesto punto final al desempleo.
Ya los cubanos no trabajan apenas 5 meses al año durante las zafras, sino todo a lo largo de la ininterrumpida y, por cierto, difícil construcción de una sociedad nueva. Karl Marx en 1848 decía: «Pensaréis tal vez, señores, que la producción de café y azúcar es el destino natural de las Indias occidentales. Hace 2 siglos, la naturaleza, que apenas tiene que ver con el comercio, no había plantado allí ni el árbol del café ni la caña de azúcar». Fin de la cita. La división internacional del trabajo no se fue estructurando por mano y gracia del Espíritu Santo, sino por obra de los hombres, o más precisamente, a causa del desarrollo mundial del capitalismo. En realidad, Barbados fue la primera isla del Caribe donde se cultivó el azúcar para la exportación en grandes cantidades desde 1641, aunque con anterioridad los españoles habían plantado caña en la Dominicana y en Cuba. Fueron los holandeses, como hemos visto, quienes introdujeron las plantaciones en la minúscula isla británica. En 1666 ya había en Barbados 800 plantaciones de azúcar y más de 80.000 esclavos. Vertical y horizontalmente ocupada por el latifundio naciente, Barbados no tuvo mejor suerte que el nordeste de Brasil. Antes, la isla disfrutaba del policultivo. Producía en pequeñas propiedades algodón y tabaco, naranjas, vacas y cerdos. Los cañaverales devoraron los cultivos agrícolas y devastaron los densos bosques en nombre de un apogeo que resultó efímero. Rápidamente la isla descubrió que sus suelos se habían agotado, que no tenía cómo alimentar a su población y que estaba produciendo azúcar a precios fuera de competencia. Ya el azúcar se había propagado a otras islas, hacia el archipiélago de Sotavento, Jamaica y en tierras continentales, las Guayanas. A principios del siglo XVIII los esclavos eran en Jamaica 10 veces más numerosos que los colonos blancos. También su suelo se cansó en poco tiempo. En la segunda mitad del siglo el mejor azúcar del mundo brotaba del suelo esponjoso de las llanuras de la costa de Haití, una colonia francesa que por entonces se llamaba Santo Domingo. Al norte y al oeste, Haití se convirtió en un vertedero de esclavos. El azúcar exigía cada vez más brazos. En 1786 llegaron a la colonia 27.000 esclavos y al año siguiente 40.000. En el otoño de 1791 estalló la revolución. En un solo mes, septiembre, 200 plantaciones de caña fueron presas de las llamas. Los incendios y los combates se sucedieron sin tregua a medida que los esclavos insurrectos iban empujando a los ejércitos franceses hacia el océano. Los barcos zarpaban cargando cada vez más franceses y cada vez menos azúcar. La guerra derramó ríos de sangre y devastó las plantaciones. Fue larga. El país en cenizas quedó paralizado. A fines de siglo la producción había caído verticalmente. En noviembre de 1803 casi toda la colonia antiguamente floreciente era un gran cementerio de cenizas y escombros, dice Lev Kowalski. La revolución haitiana había coincidido y no solo en el tiempo con la revolución francesa, y Haití sufrió también en carne propia el bloqueo contra Francia de la coalición internacional. Inglaterra dominaba los mares, pero luego sufrió, a medida que su independencia se iba haciendo inevitable, el bloque de Francia. Cediendo a la presión francesa, el Congreso de los Estados Unidos prohibió el comercio con Haití en 1806. He aquí mi opinión sobre este país. Hay que suprimir a todos los negros de las montañas, hombres y mujeres, conservando solo a los niños menores de 12 años, exterminar la mitad de los negros de las llanuras y no dejar en la colonia ni un solo mulato que lleve charreteras. Cita de Leclerc. El trópico se vengó de Leclerc, pues murió agarrado por el vómito negro, pese a los conjuros mágicos de Paulina Bonaparte. Sin poder cumplir su plan, pero la indemnización en dinero resultó una piedra aplastante sobre las espaldas de los haitianos independientes que habían sobrevivido a los baños de sangre de las sucesivas expediciones militares enviadas contra ellos. El país nació en ruinas y no se recuperó jamás. Hoy es el más pobre de América Latina.
La crisis de Haití provocó el auge azucarero de Cuba, que rápidamente se convirtió en la primera proveedora del mundo. También la producción cubana de café, otro artículo de intensa demanda en ultramar, recibió un impulso de la caída de la producción haitiana, pero el azúcar le ganó la carrera al monocultivo. En 1862, Cuba se verá obligada a importar café del extranjero. Un miembro directo de la sacarocracia cubana llegó a escribir sobre las fundadas ventajas que se pueden sacar de la desgracia ajena. Fin de la cita. A la rebelión haitiana sucedieron los precios más fabulosos de la historia del azúcar en el mercado europeo, y en 1806 ya Cuba había duplicado a la vez los ingenios y la productividad. Castillos de azúcar sobre los suelos quemados de Cuba. Los ingleses se habían apoderado fugazmente de La Habana en 1762. Por entonces las pequeñas plantaciones de tabaco y la ganadería eran las bases de la economía rural de la isla. La Habana, plaza fuerte militar, mostraba un considerable desarrollo de las artesanías. Contaba con una fundición importante que fabricaba cañones y disponía del primer astillero de América Latina para construir en gran escala buques mercantes y navíos de guerra. 11 meses bastaron a los ocupantes británicos para introducir una cantidad de esclavos que normalmente hubiese entrado en 15 años. Y desde esa época la economía cubana fue modelada por las necesidades extranjeras del azúcar. Los esclavos producirían la codiciada mercancía con destino al mercado mundial, y su jugosa plusvalía sería desde entonces disfrutada por la oligarquía local y los intereses imperialistas. Moreno Fraginal se escribe con datos elocuentes el auge violento del azúcar en los años siguientes a la ocupación británica. El monopolio comercial español había saltado de hecho en pedazos. Había quedado deshechos además los frenos al ingreso de esclavos. El ingenio absorbía todo, hombres y tierras. Los obreros del astillero y la fundición y los innumerables pequeños artesanos cuyo aporte hubiera resultado fundamental para el desarrollo de las industrias se marchaban a los ingenios. Los pequeños campesinos que cultivaban tabaco en Las Vegas o frutas en las huertas, víctimas del bestial arrasamiento de las tierras por los cañaverales, se incorporaban también a la producción de azúcar. La plantación extensiva iba reduciendo la fertilidad de los suelos. Se multiplicaban en los campos cubanos las torres de los ingenios y cada ingenio requería cada vez más tierras. El fuego devoraba las vegas tabacales y los bosques y arrasaba las pasturas. En 1792, el tasajo, que pocos años antes era un artículo cubano de exportación, llegaba ya en grandes cantidades del extranjero, y Cuba continuaría importándolo en lo sucesivo. Nota del autor. Ya habrían irrumpido los saladeros en el Río de la Plata, Argentina y Uruguay, que por entonces no existían por separado ni se llamaban así, habían adaptado sus economías a la exportación en gran escala de carne seca y salada, cueros, grasas y cebos. Brasil y Cuba, los dos grandes centros esclavistas del siglo XIX, fueron excelentes mercados para el tasajo, un alimento muy barato, de fácil transporte y no menos fácil almacenamiento, que no se descomponía al calor del trópico. Los cubanos llaman todavía Montevideo al tasajo, pero Uruguay dejó de venderlo en 1965, sumándose así al bloqueo dispuesto por la OEA contra Cuba. De esta manera Uruguay perdió estúpidamente el último mercado que le restaba para este producto. Había sido Cuba a fines del siglo XVIII el primer mercado que se abrió a la carne uruguaya, embarcada en delgadas lonjas secas. Esto se encuentra en José Pedro Barrán y Benjamín Nahum, Historia Rural del Uruguay Moderno, de 1851 a 1885, Montevideo, 1967. Fin de la nota del autor. Languidecían el astillero y la fundición. Caía verticalmente la producción de tabaco. La jornada de trabajo de los esclavos del azúcar se extendía a 20 horas. Sobre las tierras humeantes se consolidaba el poder de la sacarocracia.
A fines del siglo XVIII, euforia de la cotización internacional por las nubes, la especulación volaba. Los precios de la tierra se multiplicaban por 20 guiñes. En La Habana el interés real del dinero era 8 veces más alto que el legal. En toda Cuba la tarifa de los bautismos, los entierros y las misas subía en proporción a la destacada carestía de los negros y los bueyes. Los cronistas de otros tiempos decían que podía recorrerse Cuba a todo lo largo a la sombra de las palmas gigantescas y los bosques frondosos en los que abundaban la caoba y el cedro, el ébano y los agames. Se puede todavía admirar las maderas preciosas de Cuba en las mesas y en las ventanas de El Escorial o en las puertas del Palacio de Real Madrid, pero la invasión cañera hizo arder en Cuba con varios fuegos sucesivos los mejores bosques vírgenes de cuantos hayan cubrido su suelo. En los mismos años en que arrasaba su propia floresta, Cuba se convertía en la principal compradora de madera de los Estados Unidos. El cultivo extensivo de la caña, cultivo de rapiña, no solo implicó la muerte del bosque, sino también, a largo plazo, la muerte de la fabulosa fertilidad de la isla. Los bosques eran entregados a las llamas y la erosión no demoraba en morder los suelos indefensos. Miles de arroyos se secaron. Actualmente el rendimiento por hectárea de las plantaciones azucareras de Cuba es inferior en más de 3 veces al de Perú y 4 veces y media menor que el de Hawái. El riesgo y la fertilización de la tierra constituyen tareas prioritarias para la revolución cubana. Se están multiplicando las presas hidráulicas grandes y pequeñas mientras se canalizan los campos y se diseminan sobre las castigadas tierras los abonos. La sacarocracia alumbró su engañosa fortuna al tiempo que sellaba la dependencia de Cuba, una factoría distinguida cuya economía quedó enferma de diabetes. Entre quienes devastaron las tierras más fértiles por medios brutales, había personajes de refinada cultura europea que sabían reconocer un Brugal auténtico y podían comprarlo. De sus frecuentes viajes a París traían vasijas etruscas y ánforas griegas, gobelinos franceses y biombos Ming, paisajes y retratos de los más cotizados artistas británicos. Me sorprendió descubrir en la cocina de una mansión de La Habana una gigantesca caja fuerte con combinación secreta que una condesa usaba para guardar la vajilla. Hasta 1959 no se construían fábricas sino castillos de azúcar. El azúcar ponía y sacaba dictadores, proporcionaba o negaba trabajos a los obreros. Decidía el ritmo de las danzas de los millones y las crisis terribles. La ciudad de Trinidad es hoy un cadáver resplandeciente. A mediados del siglo XIX había en Trinidad más de 40 ingenios que producían 700.000 arrobas de azúcar. Los campesinos pobres que cultivaban tabaco habían sido desplazados por la violencia, y la zona que había sido también ganadera y que antes exportaba carne, comía carne traída de afuera. Brotaron palacios coloniales, con sus portales de sombra cómplice, sus aposentos de altos techos, arañas con lluvia de cristales, alfombras persas, un silencio de terciopelo, y en el aire las ondas del minué, los espejos en los salones para devolver la imagen de los caballeros de peluquín y zapatos con hebilla. Ahí está ahora el testimonio de los grandes esqueletos de mármol o piedra, la soberbia de los campanarios muros, las calesas invadidas por el pasto. A Trinidad le dicen ahora la ciudad de los tuvo, porque sus sobrevivientes blancos siempre hablan de algún antepasado que tuvo el poder y la gloria. Pero vino la crisis de 1857, cayeron los precios del azúcar y la ciudad cayó con ellos para no levantarse nunca más. Un siglo después, cuando los guerrilleros de la Sierra Maestra conquistaron el poder, Cuba seguía con su destino atado a la cotización del azúcar. El pueblo que confía su subsistencia a un solo producto se suicida. Había profetizado el héroe nacional José Martí. En 1920, con el azúcar a 22 centavos la libra, Cuba batió el récord mundial de exportaciones por habitante, superando incluso a Inglaterra, y tuvo el mayor ingreso per cápita de América Latina. Pero ese mismo año, en diciembre, el precio del azúcar cayó
a 4 centavos. Y en 1921 se desató el huracán de la crisis. Quebraron numerosas centrales azucareras que fueron adquiridas por intereses norteamericanos y todos los bancos cubanos o españoles, incluyendo el propio Banco Nacional. Solo sobrevivieron las sucursales de los bancos de Estados Unidos. Una economía tan dependiente y vulnerable como la de Cuba no podía escapar posteriormente al impacto feroz de la crisis de 1929 en Estados Unidos. El precio del azúcar llegó a bajar a mucho menos de 1 centavo en 1932 y en 3 años las exportaciones se redujeron en valor a la cuarta parte. El índice de desempleo de Cuba en esos tiempos difícilmente habrá sido igualado en ningún otro país. El desastre de 1921 había sido provocado por la caída del precio del azúcar en el mercado de los Estados Unidos. Y de los Estados Unidos no demoró en llegar un crédito de $50 millones. En ancas del crédito llegó también el general Caldwell, sobre pretexto de controlar la utilización de los fondos. Caldwell gobernaría de hecho el país. Gracias a sus buenos oficios, la dictadura de Machado llega al poder en 1924. Pero la Gran Depresión de los años 30 se lleva por delante, paralizada Cuba por la huelga general, a este régimen de sangre y fuego. Lo que ocurría con los precios se repetía con el volumen de las exportaciones. Desde 1948 Cuba recuperó su cuota para cubrir la tercera parte del mercado norteamericano de azúcar a precios inferiores a los que recogían los productores de Estados Unidos, pero más altos y más estables que los del mercado internacional. Ya con anterioridad los Estados Unidos habían desgravado las importaciones de azúcar cubana a cambio de privilegios similares concedidos al ingreso de los artículos norteamericanos en Cuba. Todos estos, entre comillas, favores consolidaron la dependencia. El pueblo que compra manda, el pueblo que vende sirve. Hay que equilibrar el comercio para asegurar la libertad. El pueblo que quiere morir vende a un solo pueblo, y el que quiere salvarse vende a más de uno. Había dicho Martí, y repitió el Che Guevara en la conferencia de la OEA en Punta del Este en 1961. La producción era arbitrariamente limitada por las necesidades de Washington. El nivel de 1925, unos 5 millones de toneladas, continuaba siendo el promedio de los años 50. El dictador Fulgencio Batista asaltó el poder en 1952 en ancas de la mayor zafra hasta entonces conocida. Más de 7 millones con la misión de apretar las clavijas, y al año siguiente la producción, obediente a la demanda del norte, cayó a 4. Nota del autor. El director del programa del azúcar en el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos declaró tiempo después de la revolución lo siguiente: desde que Cuba ha dejado la escena, nosotros no contamos con la protección de este país, el más grande exportador mundial, ya que disponía siempre de reservas para atender, cuando era preciso, a nuestro mercado. Fin de la cita. Esto lo pueden encontrar en Enrique Ruiz García, América Latina, Anatomía de una Revolución, Madrid, 1966. Fin de la nota del autor. La revolución ante la estructura de la impotencia. La proximidad geográfica y la aparición del azúcar de remolacha surgida durante las guerras napoleónicas en los campos de Francia y Alemania convirtieron a los Estados Unidos en el cliente principal del azúcar de las Antillas. Ya en 1850 los Estados Unidos dominaban la tercera parte del comercio de Cuba, le vendían y le compraban más que a España, aunque la isla era una colonia española y la bandera de las barras y las estrellas flameaba en los mástiles de más de la mitad de los buques que llegaban allí. Un viajero español encontró hacia 1859, campo adentro, en remotos pueblitos de Cuba, máquinas de coser fabricadas en Estados Unidos. Las principales calles de La Habana fueron empedradas con bloques de granito de Boston. Cuando despuntaba el siglo XX se leía en el Louisiana Planter: poco a poco va pasando toda la isla de Cuba a manos de ciudadanos norteamericanos,
lo cual es el medio más sencillo y seguro de conseguir la anexión a los Estados Unidos. Fin de la cita. En el Senado norteamericano se hablaba ya de nueva estrella en la bandera. Derrotada España, el general Leonard Wood gobernaba la isla. Al mismo tiempo pasaban a manos norteamericanas las Filipinas y Puerto Rico. Nota del autor. Puerto Rico, otra factoría azucarera, quedó prisionero. Desde el punto de vista norteamericano, los puertorriqueños no son suficientemente buenos para vivir en una patria propia, pero en cambio sí lo son para morir en el frente de Vietnam en nombre de una patria que no es suya. En el cálculo proporcional a la población, el, entre comillas, Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene más soldados peleando en el sudeste asiático que cualquier otro estado de los Estados Unidos. A los puertorriqueños que resisten el servicio militar en Vietnam se les envía por 5 años a las cárceles de Atlanta. Al servicio militar en filas norteamericanas se agregan otras humillaciones heredadas de la invasión de 1898 y benditas por ley del Congreso de los Estados Unidos. Puerto Rico cuenta con representantes simbólicos en el Congreso norteamericano, sin voto y prácticamente sin voz. A cambio de este derecho, un estatuto colonial. Puerto Rico tenía hasta la ocupación norteamericana una moneda propia y mantenían un próspero comercio con los principales mercados. Hoy la moneda es el dólar y los aranceles de sus aduanas se fijan en Washington, donde se decide todo lo que tiene que ver con el comercio exterior e interior de la isla. Lo mismo ocurre con las relaciones exteriores, el transporte, las comunicaciones, los salarios y las condiciones de trabajo. Es la Corte Federal de los Estados Unidos la que juzga a los puertorriqueños. El ejército local integra el ejército del norte. La industria y el comercio están en manos de intereses norteamericanos privados. La desnacionalización quiso hacerse absoluta por la vía de la emigración. La miseria empujó a más de 1 millón de puertorriqueños a buscar mejor suerte en Nueva York, al precio de la fractura de su identidad nacional. Allí forman un subproletariado que se aglomera en los barrios más sórdidos. Fin de la nota del autor. Nos han sido otorgados por guerras y con la ayuda de Dios y en nombre del progreso de la humanidad y de la civilización. Es nuestro deber responder a esta gran confianza, decía el presidente McKinley, incluyendo a Cuba. En 1902, Tomás Estrada Palma tuvo que renunciar a la ciudadanía norteamericana que había adoptado en el exilio. Las tropas norteamericanas de ocupación lo convirtieron en el primer presidente de Cuba. En 1960, el ex embajador norteamericano en Cuba, Earl Smith, declaró ante una subcomisión del Senado lo siguiente: hasta el arribo de Castro al poder, los Estados Unidos tenían en Cuba una influencia de tal manera irresistible que el embajador norteamericano era el segundo personaje del país, a veces aún más importante que el presidente cubano. Fin de la cita. Cuando cayó Batista, Cuba vendía casi todo su azúcar en Estados Unidos. 5 años antes, un joven abogado revolucionario había profetizado certeramente ante quienes lo juzgaban por el asalto al cuartel Moncada que la historia lo absolvería. Había dicho en su vibrante alegato: Cuba sigue siendo una factoría productora de materia prima. Se exporta azúcar para importar caramelo. Fin de la cita. Cuba compraba en Estados Unidos no solo los automóviles y las máquinas, los productos químicos, el papel y la ropa, sino también arroz y frijoles, ajos y cebollas, grasas, carne y algodón. Venían helados de Miami, panes de Atlanta y hasta cenas de lujo desde París. El país del azúcar importaba cerca de la mitad de las frutas y las verduras que consumía, aunque solo la tercera parte de su población activa tenía trabajo permanente y la mitad de las tierras de los centrales azucareros eran extensiones baldías donde empresas no producían nada. 13 ingenios norteamericanos disponían de más del 47% del área azucarera total y ganaban alrededor de $180 millones por cada zafra.
La riqueza del subsuelo, níquel, hierro, cobre, manganeso, cromo, tungsteno, formaba parte de las reservas estratégicas de los Estados Unidos, cuyas empresas apenas explotaban los minerales de acuerdo con las variables urgencias del ejército y la industria del norte. Había en Cuba, 1958, más prostitutas registradas que obreros mineros. 1,5 millones de cubanos sufría el desempleo total o parcial según las investigaciones de Seurat y Pino que cita Núñez Jiménez. La economía del país se movía al ritmo de las zafras. El poder de compra de las exportaciones cubanas entre 1952 y 1956 no superaba el nivel de 30 años atrás, aunque las necesidades de divisas eran mayores. En los años 30, cuando la crisis consolidó la dependencia de la economía cubana en lugar de contribuir a romperla, se había llegado al colmo de desmontar fábricas recién instaladas para venderlas a otros países. Cuando triunfó la revolución el primer día de 1959, el desarrollo industrial de Cuba era muy pobre y lento. Más de la mitad de la producción estaba concentrada en La Habana, y las pocas fábricas con tecnología moderna se teledirigían desde los Estados Unidos. Un economista cubano, Regino Botti, coautor de la tesis económica de los guerrilleros de la sierra, cita el ejemplo de una filial de la Nestlé que producía leche concentrada en Bayamo. Dice: en caso de accidente, el técnico telefonea a Connecticut y señalaba que en su sector tal o cual cosa no marchaba. Recibía enseguida instrucciones sobre las medidas a tomar y las ejecutaba mecánicamente. Si la operación no resultaba exitosa, 4 horas más tarde llegaba un avión transportando un equipo de especialistas de alta calificación que arreglaban todo. Después de la nacionalización, ya no se podía telefonear para pedir socorro, y los raros técnicos que hubieran podido reparar los desperfectos secundarios habían partido. Fin de la cita. El testimonio ilustra cabalmente las dificultades que la revolución encontró desde que se lanzó a la aventura de convertir a la colonia en patria. Cuba tenía las piernas cortadas por el Estatuto de la Dependencia, y no le ha resultado nada fácil echarse a andar por su propia cuenta. La mitad de los niños cubanos no iba a la escuela en 1958, pero la ignorancia era, como denunciar a Fidel Castro tantas veces, mucho más vasta y más grave que el analfabetismo. La gran campaña de 1961 movilizó a un ejército de jóvenes voluntarios para enseñar a leer y a escribir a todos los cubanos, y los resultados asombraron al mundo. Cuba ostenta actualmente, según la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO, el menor porcentaje de analfabetos y el mayor porcentaje de población escolar, primaria y secundaria de América Latina. Sin embargo, la herencia maldita de la ignorancia no se supera en una noche y un día, ni en 12 años. La falta de cuadros técnicos eficaces, la incompetencia de la administración y la desorganización del aparato productivo, el burocrático temor a la imaginación creadora y a la libertad de decisión, continúan interponiendo obstáculos al desarrollo del socialismo. Pero, pese a todo el sistema de impotencias forjado por 4 siglos y medio de la historia de la opresión, Cuba está naciendo con entusiasmo que no cesa de nuevo y mide sus fuerzas, alegrías y desmesura ante los obstáculos. Abro un paréntesis solo para recordarles que este libro fue publicado en los años 70, hace medio siglo atrás, cuando la historia del socialismo de Estado de Cuba recién nacía. Ahora todos hemos sido testigos de su trayectoria y ya contamos con más elementos de análisis sobre el tema. Evitaré profundizar sobre este asunto, pero si alguien desea una lectura crítica sobre un socialismo estatal, me gustaría recomendar la obra que se llama La Contrarrevolución Rusa y el Desarrollo del Capitalismo, que es autoría del Grupo Comunista Internacionalista. Se enfocan en Rusia, pero también hablan de China, de Europa del Este, de Albania, Corea y, por supuesto, de Cuba. Hasta aquí el paréntesis y prosigo con la lectura. El azúcar era el cuchillo
y el imperio el asesino. ¿Edificar sobre el azúcar es mejor que edificar sobre la arena?, se preguntaba Jean-Paul Sartre en 1960 desde Cuba. En el muelle del puerto de Guayabal, que exporta azúcar a granel, vuelan los alcatraces sobre un galpón gigantesco. Entro y contemplo atónito una pirámide dorada de azúcar. A medida que las compuertas se abren por debajo para que las solvas conduzcan el cargamento sin embolsar hacia los buques, la rajadura del techo va dejando caer nuevos chorros de oro, azúcar recién transportada desde los molinos de los ingenios. La luz del sol se filtra y les arranca destellos. Vale unos 4 millones de dólares esta montaña tibia que palpo y no me alcanza la mirada para recorrerla. Pienso que aquí se resume toda la euforia y el drama de esta zafra récord de 1970 que quiso, pero no pudo, pese al esfuerzo sobrehumano, alcanzar los 10 millones de toneladas. Y una historia mucho más larga resbala con el azúcar ante la mirada. Pienso en el reino de la Francisco Sugar Company, la empresa de Allen Dulles, donde he pasado una semana escuchando las historias del pasado y asistiendo al nacimiento del futuro. Josefina, hija de Caridad Rodríguez, que estudia en un aula que antes era celda del cuartel, en el preciso lugar donde su padre fue preso y torturado antes de morir. Antonio Bastidas, el negro de 70 años que una madrugada de este año se colgó con ambos puños de la palanca de la sirena porque el ingenio había sobrepasado la meta y gritaba: «¡Carajo!», gritaba: «¡Cumplimos, carajo!». Y no había quien le sacara la palanca de las manos crispadas mientras la sirena, que había despertado al pueblo, estaba despertando a toda Cuba. Historias de desalojos, de sobornos, de asesinatos, el hambre y los extraños oficios que la desocupación obligatoria durante más de la mitad de cada año engendraba. Cazador de grillos en los plantíos, por ejemplo. Pienso que la desgracia tenía el vientre hinchado. Ahora se sabe. No murieron en vano los que murieron. Amancio Rodríguez, por ejemplo, acribillado a tiros por los rompehuelgas en una asamblea que había rechazado furioso un cheque en blanco de la empresa, y cuando sus compañeros lo fueron a enterrar descubrieron que no tenía calzoncillos ni medias para llevarse al cajón. O por ejemplo, Pedro Plaza, que a los 20 años fue detenido y condujo el camión de soldados hacia las minas que él mismo había sembrado, y voló con el camión y los soldados. Y tantos otros, en esa localidad y en todas las demás. Aquí las familias quieren mucho a los mártires, me ha dicho un viejo cañero, pero después de muertos. Antes eran puras quejas. Pienso que no resultaba casual que Fidel Castro reclutara a las 3/4 partes de sus guerrilleros entre los campesinos, hombres del azúcar, ni que la provincia de Oriente fuera a la vez la mayor fuente de azúcar y de sublevaciones en toda la historia de Cuba. Me explico el rencor acumulado. Después de la gran zafra de 1961, la revolución optó por vengarse del azúcar. El azúcar era la memoria viva de la humillación. ¿Era también el azúcar un destino? ¿Se convirtió luego en una penitencia? ¿Puede ser ahora una palanca la catapulta del desarrollo económico? Al influjo de una justa impaciencia, la revolución abatió numerosos cañaverales y quiso diversificar, en un abrir y cerrar de ojos, la producción agrícola. No cayó en el tradicional error de dividir los latifundios en minifundios improductivos, pero cada finca socializada acometió de golpe cultivos excesivamente variados. Había que realizar importaciones en gran escala para industrializar el país, aumentar la productividad agrícola y satisfacer muchas necesidades de consumo que la revolución, al redistribuir la riqueza, acrecentó enormemente. Sin las grandes zafras del azúcar, ¿de dónde obtener las divisas necesarias para esas importaciones? El desarrollo de la minería, sobre todo el níquel, exige grandes inversiones que se están realizando y la producción pesquera se ha multiplicado por 8 gracias al crecimiento de la flota, lo cual también ha exigido inversiones gigantes. Los grandes planes de producción de cítricos están en ejecución,
pero los años que separan a la siembra de la cosecha obligan a la paciencia. La revolución descubrió entonces que había confundido el cuchillo con el asesino. El azúcar, que había sido el factor del subdesarrollo, pasó a convertirse en un instrumento del desarrollo. No hubo más remedio que utilizar los frutos del monocultivo y la dependencia, nacidos de la incorporación de Cuba al mercado mundial, para romper el espinazo del monocultivo y la dependencia. Porque los ingresos que el azúcar proporciona ya no se utilizan en consolidar la estructura del sometimiento. Nota del autor. El precio estable del azúcar garantizado por los países socialistas ha desempeñado un papel decisivo en este sentido. También la ruptura del bloqueo dispuesto por los Estados Unidos, que se hizo añicos a través del tráfico comercial intenso con España y otros países de Europa Occidental. Un tercio de las exportaciones cubanas proporciona dólares, es decir, divisas convertibles al país. El resto se aplica al trueque con la Unión Soviética y la zona del rublo. Este sistema de comercio implica también ciertas dificultades. Las turbinas soviéticas para las centrales termoeléctricas son de excelente calidad, como todos los equipos pesados que la URSS produce, pero no ocurre lo mismo con los artículos de consumo de la industria ligera o mediana. Fin de la nota del autor. Las importaciones de maquinarias y de instalaciones industriales crecieron en un 40% desde 1958. El excedente económico que el azúcar genera se moviliza para desarrollar las industrias básicas y para que no queden tierras ociosas ni trabajadores condenados a la desocupación. Cuando cayó la dictadura de Batista, había en Cuba 5.000 tractores y 300 automóviles. Hoy hay 50.000 tractores, aunque en buena medida se los desperdicia por las graves deficiencias de organización y de aquella flota de automóviles, en su mayoría modelos de lujo. No restan más que algunos ejemplares dignos del Museo de la Chatarra. La industria del cemento y las plantas de electricidad han cobrado un asombroso impulso. Las nuevas fábricas de fertilizantes han hecho posible que hoy se utilicen 5 veces más abonos que en 1958. Los embalses creados por todas partes contienen hoy un caudal de agua 73 veces mayor que el total de agua embalsada en 1958, y han avanzado con botas de 7 leguas las áreas de riego. Nuevos caminos abiertos por toda Cuba han roto la incomunicación de muchas regiones que parecían condenadas al aislamiento eterno. Para aumentar la magra producción de leche del ganado cebú, se han traído a Cuba trozos de raza Holstein con los que mediante la inseminación artificial se han hecho nacer 800.000 vacas de cruza. Pobres vaquitas. Perdón, eso lo digo yo, no hay libro. Grandes progresos se han realizado en la mecanización del corte y el alza de la caña, en buena medida en base a las invenciones cubanas, aunque todavía resultan insuficientes. Un nuevo sistema de trabajo se organiza con dificultades para ocupar el lugar del viejo sistema desorganizado por los cambios que la revolución trajo consigo. Los macheteros profesionales, presidiarios del azúcar, son en Cuba una especie extinguida. También para ellos la revolución implicó la libertad de elegir otros oficios menos pesados, y para sus hijos la posibilidad de estudiar mediante becas en las ciudades. La redención de los cañeros ha provocado en consecuencia, precio inevitable, severos trastornos para la economía de la isla. En 1970, Cuba debió utilizar el triple de trabajadores para la zafra, en su mayoría voluntarios o soldados o trabajadores de otros sectores con los que se perjudicaron las demás actividades del campo y de la ciudad. Las cosechas de otros productos, el ritmo de trabajo de las fábricas. Y hay que tener en cuenta en este sentido que en una sociedad socialista, a diferencia de la sociedad capitalista, los trabajadores ya no actúan urgidos por el miedo a la desocupación ni por la codicia. Otros motores, como la solidaridad, la responsabilidad colectiva, la toma de conciencia de los deberes y los derechos que lanzan al hombre más allá del egoísmo, deben ponerse en funcionamiento.
y no se cambia la conciencia de un pueblo entero en un santiamén. Cuando la revolución conquistó el poder, según Fidel Castro, la mayoría de los cubanos no era ni siquiera antiimperialista. Los cubanos se fueron radicalizando junto con su revolución a medida que se sucedían los desafíos y las respuestas, los golpes y los contragolpes entre La Habana y Washington, y a medida que se iban convirtiendo en hechos concretos las promesas de justicia social. Se construyeron 160 hospitales nuevos y otros tantos policlínicos, y se hizo gratuita la asistencia médica. Se multiplicó por 3 la cantidad de estudiantes matriculados a todos los niveles, y también la educación se hizo gratuita. Las becas benefician hoy a más de 300.000 niños y jóvenes, y se han multiplicado los internados y los círculos infantiles. Gran parte de la población no paga alquiler y ya son gratuitos los servicios de agua, luz, teléfono, funerales y espectáculos deportivos. Los gastos en servicios sociales crecieron 5 veces en pocos años. Pero ahora que todos tienen educación y zapatos, las necesidades se van multiplicando geométricamente y la producción solo puede crecer aritméticamente. La presión del consumo, que es ahora consumo de todos y no de pocos, también obliga a Cuba al aumento rápido de las exportaciones, y el azúcar continúa siendo la mayor fuente de recursos. En verdad, la revolución está viviendo tiempos duros, difíciles, de transición y de sacrificio. Los propios cubanos han terminado de confirmar que el socialismo se construye con los dientes apretados y que la revolución no es ningún paseo. Al fin y al cabo, el futuro no sería de esta tierra si viniera regalado. Hay escasez, es cierto, hay escasez de diversos productos. En 1970 faltan frutas y heladeras, ropa. Las colas muy frecuentes no solo resultan de la desorganización de la distribución. La causa esencial de la escasez es la nueva abundancia de consumidores. Ahora el país pertenece a todos. Se trata, por lo tanto, de una escasez de signo inverso a la que padecen los demás países latinoamericanos. En el mismo sentido operan los gastos de defensa. Cuba está obligada a dormir con los ojos abiertos, y también eso resulta en términos económicos muy caro. Esta revolución acosada, que ha debido soportar invasiones y sabotajes sin tregua, no cae porque, extraña dictadura, la defiende su pueblo en armas. Los expropiadores expropiados no se resignan. En abril de 1961, la brigada que desembarcó en Playa Girón no estaba formada solamente por los viejos militares y policías de Batista, sino también por los dueños de más de 370.000 hectáreas de tierra, casi 10.000 inmuebles, 70 fábricas, 10 centrales azucareros, 3 barcos, 5 minas y 12 cabarets. El dictador de Guatemala, Miguel Ydígoras, cedió campos de entrenamiento a los expedicionarios a cambio de las empresas que los norteamericanos le formularon. Según él mismo confesó más tarde, dinero constante y sonante que nunca le pagaron, y un aumento de la cuota guatemalteca de azúcar en el mercado de los Estados Unidos. En 1965, otro país azucarero, la República Dominicana, sufrió la invasión de unos 40.000 marines dispuestos a pertenecer indefinidamente en este país en vista de la confusión reinante. Fin de la cita, según declaró su comandante, el general Bruce Palmer. La caída vertical de los precios del azúcar había sido uno de los factores que hicieron estallar la indignación popular. El pueblo se levantó contra la dictadura militar y las tropas norteamericanas no demoraron en restablecer el orden. Dejaron 4.000 muertos en los combates que los patriotas libraron cuerpo a cuerpo entre el río Sama y el Caribe, en un barrio acorralado de la ciudad de Santo Domingo. Nota del autor. Al Bunker, presidente de la National Sugar Refining Company, fue el enviado especial de Lyndon Johnson a la Dominicana después de la intervención militar. Los intereses de la National Sugar en este pequeño país fueron salvaguardados bajo la atenta mirada de Bunker. Las tropas de ocupación se retiraron para dejar en el poder, al cabo de muy democráticas elecciones, a Joaquín Balaguer,
que había sido el brazo derecho de Trujillo todo a lo largo de su feroz dictadura. La población de Santo Domingo había peleado en las calles y en las azoteas, con palos, con machetes y con fusiles, contra los tanques, las bazucas y los helicópteros de las fuerzas extranjeras, reivindicando el retorno al poder del presidente constitucional electo, Juan Bosch, que había sido derribado por un golpe militar. La historia burlona juega con las profecías. El día que Juan Bosch inauguró su breve presidencia, al cabo de 30 años de tiranía de Trujillo, Lyndon Johnson, que era por entonces vicepresidente de los Estados Unidos, llevó a Santo Domingo el obsequio oficial de su gobierno. Era una ambulancia. Fin de la nota del autor. La Organización de Estados Americanos, OEA, que tiene la memoria del burro porque no olvida nunca dónde come, bendijo la invasión y la estimuló con nuevas fuerzas. Había que matar el germen de otra Cuba. Gracias al sacrificio de los esclavos en el Caribe, nacieron la máquina de James Watt y los cañones de Washington. El Che Guevara decía que el subdesarrollo es un enano de cabeza enorme y panza hinchada. Sus piernas débiles y sus brazos cortos no armonizan con el resto del cuerpo. La Habana resplandecía. Zumbaban los Cadillacs por sus avenidas de lujo, y en el cabaret más grande del mundo ondulaban al ritmo de Lucuana las vedettes más hermosas. Mientras tanto, en el campo cubano, solo 1 de cada 10 obreros agrícolas bebía leche. Apenas un 4% consumía carne, y según el Consejo Nacional de Economía, las 3/5 partes de los trabajadores rurales ganaban salarios que eran 3 o 4 veces inferiores al costo de la vida. Pero el azúcar no solo produjo enanos, también produjo gigantes, o al menos contribuyó intensamente al desarrollo de los gigantes. El azúcar del trópico latinoamericano aportó un gran impulso a la acumulación de capitales para el desarrollo industrial de Inglaterra, de Francia, de Holanda y también de los Estados Unidos, al mismo tiempo que mutiló la economía del nordeste de Brasil y de las islas del Caribe, y selló la ruina histórica de África. El comercio triangular entre Europa, África y América tuvo por vida maestra el tráfico de esclavos con destino a las plantaciones de azúcar. Augusto Cochín decía: la historia de un grano de azúcar es toda una lección de economía política y también de moral. Fin de la cita. Las tribus de África Occidental vivían planeando entre sí para aumentar con los prisioneros de guerra sus reservas de esclavos. Pertenecían a los dominios coloniales de Portugal, pero los portugueses no tenían naves ni artículos industriales que ofrecer en la época del auge de la trata de negros, y se convirtieron en meros intermediarios entre los capitanes negreros de otras potencias y los reyezuelos africanos. Inglaterra fue, hasta que ya no le resultó conveniente, la gran campeona de la compra y venta de carne humana. Los holandeses tenían, sin embargo, más larga tradición en el negocio porque Carlos V les había regalado el monopolio del transporte de negros a América, tiempo antes de que Inglaterra obtuviera el derecho de introducir esclavos en las colonias ajenas. Y en cuanto a Francia, Luis XIV, el Rey Sol, compartía con el rey de España la mitad de las ganancias de la Compañía de Guinea, formada en 1701 para el tráfico de esclavos hacia América, y su ministro Colbert, artífice de la industrialización francesa, tenía motivos para afirmar que la trata de negros era, como decía, recomendable para el progreso de la marina mercante nacional. Fin de la cita. Adam Smith decía que el descubrimiento de América había elevado el sistema mercantil a un grado de esplendor y gloria que de otro modo no hubiera alcanzado jamás. Fin de la cita. Según Sergio Babou, el más formidable motor de acumulación de capital mercantil europeo fue la esclavitud americana. A su vez, ese capital resultó la piedra fundamental sobre la cual se construyó el gigantesco capital industrial de los tiempos contemporáneos. Fin de la cita. La resurrección de la esclavitud grecorromana en el Nuevo Mundo
tuvo propiedades milagrosas. Multiplicó las naves, las fábricas, los ferrocarriles y los bancos de países que no estaban en el origen, ni, con excepción de los Estados Unidos, tampoco en el destino de los esclavos que cruzaban el Atlántico. Entre los albores del siglo XVI y la agonía del siglo XIX, varios millones de africanos, no se sabe cuántos, atravesaron el océano. Se sabe así que fueron muchos más que los inmigrantes blancos provenientes de Europa, aunque, claro está, muchos menos sobrevivieron. Del Potomac al Río de la Plata, los esclavos edificaron las casas de sus amos, talaron los bosques, cortaron y molieron las cañas de azúcar, plantaron algodón, cultivaron cacao, cosecharon café y tabaco y rastrearon los cauces en busca de oro. ¿A cuántas Hiroshimas equivalieron sus exterminios sucesivos? Como decía un plantador inglés de Jamaica, a los negros es más fácil comprarlos que criarlos. Fin de la cita. Cayo Prado calcula que hasta principios del siglo XIX había llegado a Brasil entre 5 y 6 millones de africanos. Para entonces ya Cuba era un mercado de esclavos tan grande como lo había sido antes todo el hemisferio occidental. Allá por 1562, el capitán John Hawkins había arrancado 300 negros de contrabando de la Guinea portuguesa. La reina Isabel se puso furiosa. Esta aventura, sentenció, clama venganza del cielo. Pero Hawkins le contó que en el Caribe había obtenido a cambio de los esclavos un cargamento de azúcar y pieles, perlas y jengibre. La reina perdonó al pirata y se convirtió en su socia comercial. Un siglo después, el duque de York marcaba al hierro candente sus iniciales, D.Y., sobre la nalga izquierda o el pecho de los 3.000 negros que anualmente conducía su empresa hacia las Islas del Azúcar. La Real Compañía Africana, entre cuyos accionistas figuraba el rey Carlos II, daba unos 300% de dividendos, pese a que de los 70.000 esclavos que embarcó entre 1680 y 1688, solo 46.000 sobrevivieron a la travesía. Durante el viaje, numerosos africanos morían víctimas de epidemias o de desnutrición, o se suicidaban negándose a comer, ahorcándose con sus cadenas o arrojándose por la borda al océano erizado de aletas de tiburones. Lenta pero firmemente, Inglaterra iba quebrando la hegemonía holandesa en la trata de negros. La South Sea Company fue la principal usufructuaria del derecho de asiento concedido a los ingleses por España, y en ella estaban envueltos los más prominentes personajes de la política y las finanzas británicas. El negocio, brillante como ninguno, enloqueció a la Bolsa de Valores de Londres y desató una especulación de leyenda. El transporte de esclavos elevó a Bristol, sede de astilleros, a rango de segunda ciudad de Inglaterra, y convirtió a Liverpool en el mayor puerto del mundo. Partían los navíos con sus bodegas cargadas de armas, telas, ginebra, ron, chucherías y vidrios de colores, que serían el medio de pago para la mercadería humana de África, que a su vez pagaría el azúcar, el algodón, el café y el cacao de las plantaciones coloniales de América. Los ingleses imponían su reinado sobre los mares. A fines del siglo XVIII, África y el Caribe daban trabajo a 180.000 obreros textiles en Manchester. De Sheffield provenían los cuchillos y de Birmingham 150.000 mosquetes por año. Los caciques africanos recibían las mercancías de la industria británica y entregaban los cargamentos de esclavos a los capitanes negreros. Disponían así de nuevas armas y abundante aguardiente para emprender las próximas cacerías en las aldeas. También proporcionaban marfiles, ceras y aceite de palma. Muchos de los esclavos provenían de la selva y no habían visto nunca el mar. Confundían los rugidos del océano con los de algunas bestias sumergidas de lo que los esperaba para devorarlos. O, según el testimonio de un traficante de la época, creían
y en cierto modo no se equivocaban, que iban a ser llevados como carneros al matadero, siendo su carne muy apreciada por los europeos. De muy poco servían los látigos de 7 colas para contener la desesperación suicida de los africanos. Los fardos que sobrevivían al hambre, las enfermedades y el hacinamiento de la travesía eran exhibidos en andrajos, pura piel y huesos en la plaza pública, luego de desfilar por las calles coloniales al son de las gaitas. A los que llegaban al Caribe demasiado exhaustos, se los podía cebar en los depósitos de esclavos antes de lucirlos a los ojos de los compradores. A los enfermos se los dejaba morir en los muelles. Los esclavos eran vendidos a cambio de dinero en efectivo o pagarés a 3 años de plazo. Los barcos zarpaban de regreso a Liverpool llevando diversos productos tropicales. A comienzos del siglo XVIII, las 3/4 partes del algodón que hilaba la industria textil inglesa provenían de las Antillas, aunque luego Georgia y Luisiana serían sus principales fuentes. A mediados del siglo había 120 refinerías de azúcar en Inglaterra. Un inglés podía vivir en aquella época con unas 6 libras al año. Los mercaderes de esclavos de Liverpool sumaban ganancias anuales por más de 1.100.000 libras. Contando exclusivamente el dinero obtenido en el Caribe y sin agregar los beneficios del comercio adicional. 10 grandes empresas controlaban los 2/3 del tráfico. Liverpool inauguró un nuevo sistema de muelles. Cada vez se construían más buques más largos y de mayor calado. Los orfebres ofrecían candados y collares de plata para negros y perros. Las damas elegantes se mostraban en público acompañadas de un mono vestido con jubón bordado y un niño esclavo, con turbante y bombachudos de seda. Un economista describía por entonces la trata de negros como el principio básico y fundamental de todo lo demás, como el principal resorte de la maquinaria que pone en movimiento cada rueda del engranaje. Fin de la cita. Se propagaban los bancos en Liverpool y en Manchester, Bristol, Londres y Glasgow. La empresa de seguros Lloyds acumulaba ganancias asegurando esclavos, buque y plantaciones. Desde muy temprano los avisos de London Gazette indicaban que los esclavos fugados debían ser devueltos a Lloyds. Con fondos del comercio negrero se construyó el gran ferrocarril inglés del oeste y nacieron industrias como las fábricas de pizarras de Gales. El capital acumulado en el comercio triangular, manufacturas, esclavos, azúcar, hizo posible la invención de la máquina de vapor. Eric Williams lo afirma en su documentada obra sobre el tema. A principios del siglo XIX, Gran Bretaña se convirtió en la principal impulsora de la campaña antiesclavista. La industria inglesa ya necesitaba mercados internacionales con mayor poder adquisitivo, lo que obligaba a la propagación del régimen de salarios. Además, al establecerse el salario en las colonias inglesas del Caribe, el azúcar brasileño producido con mano de obra esclava recuperaba ventajas por sus bajos costos comparativos. Nota del autor. La primera ley que expresamente prohibió la esclavitud en Brasil no fue brasileña. Fue, y no por casualidad, inglesa. El Parlamento británico la votó el 8 de agosto de 1845. Osni Duarte Pereira, Río de Janeiro, 1963. Fin de la nota del autor. La Armada Británica se lanzaba al asalto de los buques negreros, pero el tráfico continuaba creciendo para abastecer a Cuba y a Brasil. Antes de que los botes ingleses llegaran a los navíos piratas, los esclavos eran arrojados por la borda. Adentro solo se encontraba el olor, las calderas calientes y un capitán muerto de risa encubierta. La represión del tráfico elevó los precios y aumentó enormemente las ganancias. A mediados del siglo, los traficantes entregaban un fusil viejo por cada esclavo vigoroso que arrancaban del África
para venderlo en Cuba a más de $600. Las pequeñas islas del Caribe habían sido infinitamente más importantes para Inglaterra que sus colonias del norte. A Barbados, Jamaica y Montserrat se les prohibía fabricar una aguja o una herradura por cuenta propia. Muy diferente era la situación de Nueva Inglaterra, y ello facilitó su desarrollo económico y también su independencia política. Por cierto que la trata de negros en Nueva Inglaterra dio origen a gran parte del capital que facilitó la revolución industrial en Estados Unidos de América. A mediados del siglo XVIII, los barcos negreros del norte llevaban desde Boston, Newport o Providence barriles llenos de ron hasta las costas de África. En África los cambiaban por esclavos, vendían los esclavos en el Caribe y de allí traían la melaza a Massachusetts, donde se destilaba y se convertía para completar el ciclo en ron. El mejor ron de las Antillas, el West Indian Rum, no se fabricaba en las Antillas. Con capitales obtenidos de este tráfico de esclavos, los hermanos Brown de Providence instalaron el horno de fundición que proveyó de cañones al general George Washington para la Guerra de la Independencia. Las plantaciones azucareras del Caribe, condenadas como estaban al monocultivo de la caña, no solo pueden considerarse el centro dinámico del desarrollo de las 13 colonias, por el aliento que la trata de negros brindó a la industria naval y a las destilerías de Nueva Inglaterra. También constituyeron el gran mercado para el desarrollo de las exportaciones de víveres, maderas e implementos diversos con destino a los ingenios, con lo cual dieron viabilidad económica a la economía granjera y precozmente manufacturera del Atlántico Norte. En gran escala, los navíos fabricados por los astilleros de los colonos del norte llevaban al Caribe peces frescos y ahumados, avena y granos, frijoles, harina, manteca, queso, cebollas, caballos, bueyes, velas y jabones, telas, tablas de pino, roble y cedro para las cajas de azúcar, duelas, arcos, aros, argollas y clavos. Cuba contó con la primera sierra de vapor que llegó a la América hispánica, pero no tenía madera que cortar. Así se iba trasvasando la sangre por todos estos procesos. Se desarrollaban los países desarrollados de nuestros días. Se subdesarrollaban los subdesarrollados. El arco iris es la ruta del retorno a Guinea. En 1518 el licenciado Alonso Suazo escribía a Carlos V desde la Dominica lo siguiente: es vano el temor de que los negros puedan sublevarse. Viudas hay en las islas de Portugal muy sosegadas con 800 esclavos. Todo está en cómo son gobernados. Yo hallé al venir algunos negros ladinos, otros huidos a monte. Azoté a unos, corté las orejas a otros, y ya no se ha venido más queja. Fin de la cita. 4 años después estalló la primera sublevación de esclavos en América. Los esclavos de Diego Colón, hijo del descubridor, fueron los primeros en levantarse y terminaron colgados de las horcas en los senderos del ingenio. Se sucedieron otras rebeliones en Santo Domingo y luego en todas las islas azucareras del Caribe. Un par de siglos después del sobresalto de Diego Colón, en el otro extremo de la misma isla, los esclavos cimarrones huían a las regiones más elevadas de Haití y en las montañas reconstruían la vida africana, los cultivos de alimentación, la adoración de los dioses, las costumbres. El arco iris señala todavía en la actualidad la ruta del retorno a Guinea para el pueblo de Haití, en una nave de vela blanca. En la Guayana holandesa, a través del río Courantine, sobreviven desde hace 3 siglos las comunidades de los Yucas, descendientes de esclavos que habían huido por los bosques de Surinam. En estas aldeas subsisten santuarios similares a los de Guinea y se cumplen danzas y ceremonias que podrían celebrarse en Ghana. Se utiliza el lenguaje de los tambores, muy parecido a los tambores de Ashanti. La primera gran rebelión de los esclavos de la Guayana ocurrió 100 años después de la fuga de los Yejucas.
Los holandeses recuperaron las plantaciones y quemaron a fuego lento a los líderes de los esclavos. Pero tiempo antes del éxodo de los yucas, los esclavos cimarrones de Brasil habían organizado el Reino Negro de los Palmares en el nordeste de Brasil y victoriosamente resistieron durante todo el siglo XVII el asedio de las decenas de expediciones militares que lanzaron para batirlo, una tras otra los holandeses y los portugueses. Las embestidas de millares de soldados nada podían contra las tácticas guerrilleras que hicieron invencible hasta 1693 el vasto refugio. El reino independiente de los Palmares, convocatoria a la rebelión, bandera de la libertad, se vio organizado como un estado a semejanza de los muchos que existían en África en el siglo XVII. Se extendía desde las vecindades del Cabo de Santo Agostino en Pernambuco hasta la zona norteña del río de San Francisco en Alagoas. Equivalía a la tercera parte del territorio de Portugal y estaba rodeado por un espeso cerco de selvas salvajes. El jefe máximo era elegido entre los más hábiles y sagaces. Reinaba el hombre de mayor prestigio y felicidad en la guerra o en el mando, según palabras de Nina Rodríguez. En plena época de las plantaciones azucareras omnipotentes, Palmares era el único rincón de Brasil donde se desarrollaba el policultivo. Guiados por la experiencia adquirida por ellos mismos o por sus antepasados en las sabanas y en las selvas tropicales de África, los negros cultivaban el maíz, el boniato, los frijoles, la mandioca, las bananas y otros alimentos. No en vano la destrucción de los cultivos aparecía como el objetivo principal de las tropas coloniales lanzadas a la recuperación de los hombres que, tras la travesía del mar con cadenas en los pies, habían desertado de las plantaciones. La abundancia de alimentos de Palmares contrastaba con las penurias que en plena prosperidad padecían las zonas azucareras del litoral. Los esclavos que habían conquistado la libertad la defendían con habilidad y coraje porque compartían sus frutos. La propiedad de la tierra era comunitaria y no circulaba el dinero en el Estado negro. Decio de Freitas escribe: no figura en la historia universal ninguna rebelión de esclavos tan prolongada como la de Palmares. La de Espartaco, que conmovió el sistema esclavista más importante de la antigüedad, duró 18 meses. Fin de la cita. Para la batalla final, la corona portuguesa movilizó el mayor ejército conocido hasta la muy posterior independencia de Brasil. No menos de 10.000 personas defendieron la última fortaleza de Palmares. Los sobrevivientes fueron degollados, arrojados a los precipicios o vendidos a los mercaderes de Río de Janeiro y Buenos Aires. 2 años después, el jefe Zumbi, a quien los esclavos consideraban inmortal, no pudo escapar de una traición. Lo acorralaron en la selva y le cortaron la cabeza. Pero las rebeliones continuaron. No pasaría mucho tiempo antes de que el capitán Bartolomé Bueno do Prado regresara del río das Mortes con sus trofeos de la victoria contra una nueva sublevación de esclavos. Traía 3.900 pares de orejas en las alforjas de los caballos. También en Cuba se sucederían las sublevaciones. Algunos esclavos se suicidaban en grupo, burlaban al amo con su huelga eterna y su inacabable cimarronería por el otro mundo, dice Fernando Ortiz. Creían que así resucitaban carne y espíritu en África. Los araos mutilaban los cadáveres para que resucitaran castrados, mancos o decapitados, y de este modo conseguían que muchos renunciaran a la idea de matarse. Allá por 1870, según la reciente versión de un esclavo que en su juventud había huido a los montes de las villas, los negros ya no se suicidaban en Cuba. Mediante un cinturón mágico, se iban volaban por el cielo y cogían para su tierra, o se perdían en la sierra porque cualquiera se cansaba de vivir. Los que se acostumbraban tenían el espíritu flojo. La vida en el monte era más saludable. Esta es una cita de Esteban Montejo, quien contó su historia a Miguel Barnett, y la pueden encontrar en Biografía de un cimarrón,
en una obra de 1968. Esteban Montejo la contó cuando tenía más de un siglo de edad. Prosigo. Los dioses africanos continuaban vivos entre los esclavos de América, como vivas continuaban, alimentadas por la nostalgia, las leyendas y los mitos de las patrias perdidas. Parece evidente que los negros se expresaban así en sus ceremonias, en sus danzas, en sus conjuros, la necesidad de afirmación y una identidad cultural que el cristianismo negaba. Pero también ha de haber influido el hecho de que la Iglesia estuviera materialmente asociada al sistema de explotación que sufrían. A comienzos del siglo XVIII, mientras en las islas inglesas los esclavos convictos de crímenes morían aplastados entre los tambores de los trapiches de azúcar y en las colonias francesas se los quemaba vivos o se los sometía al suplicio de la rueda, el jesuita Antonil formulaba dulces recomendaciones a los dueños de ingenios en Brasil para evitar excesos semejantes. Decía: a los administradores no se les debe consentir de ninguna manera dar puntapiés, principalmente en la barriga de las mujeres que andan preñadas, ni dar garrotazos a los esclavos, porque en la cólera no se miden los golpes y pueden herir en la cabeza a un esclavo eficiente, que vale mucho dinero, y perderlo. Fin de la cita. En Cuba los mayorales descargaban sus látigos de cuero o cáñamo sobre las espaldas de las esclavas embarazadas que habían incurrido en falta, pero no sin antes acostarlas boca abajo, con el vientre en un hoyo, para no estropear, entre comillas, la pieza nueva en gestación. Los sacerdotes, que recibían como diezmo el 5% de la producción de azúcar, daban su absolución cristiana. El mayoral castigaba como Jesucristo a los pecadores. El misionero apostólico Juan Perpiñá y Pervnevat publicaba sus sermones a los negros. Decía: pobrecitos, no os asustéis porque sean muchas las penalidades que tengáis que sufrir como esclavos. Esclavo puede ser vuestro cuerpo, pero libre tenéis el alma para volar un día a la feliz mansión de los escogidos. Fin de la cita. Nota del autor. Un jueves santo, el conde de Casa Bayona decidió humillarse ante sus esclavos. Inflamado de fervor cristiano, lavó los pies a 12 negros y los sentó a comer con él a su mesa. Fue la última cena propiamente dicha. Al día siguiente, los esclavos se sublevaron y prendieron fuego al ingenio. Sus cabezas fueron clavadas sobre 12 lanzas en el centro del bate. Fin de la nota del autor. El Dios de los parias no es siempre el mismo que el Dios del sistema que los hace parias. Aunque la religión católica abarca en información oficial el 94% de la población de Brasil, en la realidad la población negra conserva vivas sus tradiciones africanas y viva perpetúa su fe religiosa, a menudo camuflada tras las figuras sagradas del cristianismo. Los cultos de raíz africana encuentran amplia proyección entre los oprimidos, cualquiera que sea el color de su piel. Otro tanto ocurre en las Antillas. Las divinidades del vudú de Haití, el bembé de Cuba y la umbanda y la quimbanda de Brasil son más o menos las mismas, pese a la mayor o menor transfiguración que han sufrido al nacionalizarse en tierras de América los ritos y los dioses originales. En el Caribe y en Bahía se entonan los cánticos ceremoniales en nagó, yoruba, congo y otras lenguas africanas. En los suburbios de las grandes ciudades del sur de Brasil, en cambio, predomina la lengua portuguesa, pero han brotado a la costa del oeste de África las divinidades del bien y del mal que han atravesado los siglos para transformarse en los fantasmas vengadores de los marginados. La pobre gente humillada que clama en las favelas de Río de Janeiro. Fuerza baiana, fuerza africana, fuerza divina, ven acá, ven a ayudarnos. La venta de campesinos. En 1888 se abolió la esclavitud en Brasil, pero no se abolió el latifundio. Y ese mismo año, un testigo escribía desde Ceará
lo siguiente. El mercado de ganado humano estuvo abierto mientras duró el hambre. Los compradores nunca faltaron. Raro era el vapor que no conducía a gran número de cearenses. Fin de la cita. Esto lo pueden encontrar en Rodolfo Teófilo, Historia de Do Ceará, 1877 a 1880. Río de Janeiro, 1922. Medio millón de nordestinos emigraron a la Amazonía, convocados por los espejismos del caucho hasta el filo del siglo. Desde entonces, el éxodo continúa al impulso de las periódicas sequías que han asolado el Cerrado y de las sucesivas oleadas de expansión de los latifundios azucareros de la zona de Mata. En 1900, 40.000 víctimas de la sequía abandonaron Ceará. Tomaban el camino por entonces habitual, la ruta del norte hacia la selva. Después el itinerario cambió. En nuestros días los nordestinos emigran hacia el centro y el sur de Brasil. La sequía de 1970 arrojó muchedumbres hambrientas sobre las ciudades del nordeste. Saquearon trenes y comercios, a gritos imploraban la lluvia a San José. Los flagelados se lanzaron a los caminos. Un cable de abril de 1970 informa lo siguiente. La policía del estado de Pernambuco detuvo el domingo último en el municipio de Belém do São Francisco a 210 campesinos que serían vendidos a propietarios rurales del este de Minas Gerais a $18 por cabeza. Fin de la cita. 21 de abril de 1970. Los campesinos provenían de Paraíba y Río Grande do Norte, los dos estados más castigados por la sequía. En junio, los teletipos transmiten las declaraciones del jefe de la Policía Federal. Sus servicios aún no disponen de los medios eficaces para poner término al tráfico de esclavos. Y aunque en los últimos meses se han iniciado 10 procedimientos de investigación, continúa la venta de trabajadores del Nordeste a los propietarios ricos de otras zonas del país. El boom del caucho y el auge del café implicaron grandes levas de trabajadores nordestinos. Pero también el gobierno hace uso de este caudal de mano de obra barata, formidable ejército de reserva para las grandes obras públicas. Del nordeste vinieron acarreados como ganado los hombres desnudos que en una noche y un día levantaron la ciudad de Brasilia en el centro del desierto. Esta ciudad, la más moderna del mundo, está hoy cercada por un vasto cinturón de miseria. Terminado su trabajo, los candangos fueron arrojados a las ciudades satélites. En ellas 300.000 nordestinos, siempre listos para todo servicio, viven de los desperdicios de la resplandeciente capital. El trabajo esclavo de los nordestinos está abriendo ahora la gran carretera transamazónica que cortará Brasil en dos, penetrando la selva hasta la frontera con Bolivia. El plan implica también un proyecto de colonización agraria para extender las fronteras de la civilización. Cada campesino recibirá 10 hectáreas de superficie, si sobrevive a las fiebres tropicales de la floresta. En el nordeste hay 6 millones de campesinos sin tierras, mientras que 15.000 personas son dueñas de la mitad de la superficie total. Repito por si no lo escucharon bien. En el nordeste hay 6 millones de campesinos sin tierras, mientras que 15.000 personas son dueñas de la mitad de la superficie total. Abro un paréntesis para comentar que estos datos son muy antiguos y que a veces es bueno refrescar con algunos datos un poco más actuales, como el siguiente. En 2018 el informe de Oxfam nos decía que el 1% más rico de la población mundial acaparó el 82% de la riqueza generada en 2017, mientras que la mitad más pobre no se benefició en absoluto. No es un dato que se limita a Brasil, pero sí que nos permite ver que la brecha existente entre las diferentes clases sociales va creciendo con el tiempo. Hasta aquí mi paréntesis y prosigo con la lectura. La reforma agraria no se realiza en las regiones ya ocupadas, donde continúa siendo sagrado el derecho de propiedad de los latifundistas, sino en plena selva.
Ello significa que los flagelados del Nordeste abrirán el camino para la expansión del latifundio sobre nuevas áreas. Sin capital, sin medios de trabajo. ¿Qué significan 10 hectáreas a 2 o 3.000 kilómetros de distancia de los centros de consumo? Muy distintos son, se deduce, los propósitos reales del gobierno. Proporcionar mano de obra a los latifundistas norteamericanos que han comprado o usurpado la mitad de las tierras al norte del Río Negro y también a la United States Steel Company, que recibió de manos del general Garrastazu Medici los enormes yacimientos de hierro y manganeso de la Amazonía.